¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal. Que bueno, como ya lo he dicho en otras ocasiones, tiene el propósito de llevar la palabra de Dios a través de interesantes clases. Yo le invito para que lo comparta, para que usted le dé una palabra de aliento a esas personas que a veces se acercan con nosotros con cargas, pero sumamente difíciles, cargas que usted ni yo podemos resolver, pero Dios sí es capaz, el único capaz de resolver nuestras situaciones. Estamos en una serie que se denomina Sanidad para el Alma, y bueno, ya es la lección número 7, que espero esté siendo de muchísimo provecho. Si usted nos ve por primera vez esta clase, puede buscar en este canal Norim, puede buscar todas las lecciones anteriores y otras clases también muy, pero muy interesantes. Así que, pues, compártalo con gente que usted conozca, dele un me gusta para poder seguir subiendo este tipo de videos que tienen como principal objetivo, repito, llevar la palabra de Dios a quien la necesite. ¿Y quién la necesita? Pues todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad tan valiosa que nos das una vez más de poder expresar tu palabra, de poder exponerla, Señor, así como tú la pones en el corazón de nosotros, de aquellos que servimos, Señor, en tu reino y de aquellos que tenemos ese propósito de llevar a cabo en la labor que tú nos dejaste, Señor Jesucristo, de llevar el Evangelio a toda criatura sobre esta faz de la tierra. Padre, en esta hora yo te pido que el Espíritu Santo traiga convicción a todos los corazones que se dispongan a ver esta clase, pero sobre todo en mí, Señor, que cada palabra que sale de mis labios sean única y exclusivamente palabra tuya, palabra de Dios, palabra que tú pones, Señor, en mi boca y en mi corazón y que pueda ser un instrumento útil en tus manos. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía yo que estamos en la lección número 7 de Sanidad para el Alma y vamos a iniciar con un versículo muy conocido por muchos que leemos la palabra de Dios, que estudiamos la Biblia. Es Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esta es una expresión muy conocida, repito, por muchos. Este versículo, esta expresión la escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en una carta que escribió a la iglesia de Filipo. Y debido a que Jesús mora en nosotros, verdaderamente podemos hacer todo lo necesario para vivir la nueva vida que usted y yo tenemos en Cristo cuando lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Lo que nos puede llevar a la derrota es nuestro pensamiento erróneo. O sea, ¿cómo? Sí. Dios dice que todo lo podemos en Él, pero debemos creer esta verdad para poder experimentar su poder en nuestras vidas. Y esta lección tiene como propósito recordarle a usted que el poder del Espíritu Santo nos da la capacidad de vivir en victoria sobre el pecado y el dolor. En Romanos 8, versículo 11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, dice el apóstol Pablo, o sea, en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive dentro de nosotros. Romanos 8:11. El Espíritu Santo, cuando usted y yo ya recibimos a Jesucristo, ya lo declaramos con nuestros labios, ya estamos nosotros convencidos de que Jesús es el Señor de nuestra vida, le entregamos nuestra vida a Él, le pedimos que nos perdone nuestros pecados, que con su preciosa sangre nos limpie de todo lo que traemos de arrastre, de todos esos pecados. Nuestro espíritu, como seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro espíritu vuelve a nacer de nuevo. Y esto es importante que lo estemos mencionando, porque el alma, que es el asiento de la voluntad, la mente, las emociones, las pasiones, todo eso que conforma nuestra alma, que es nuestra verdadera esencia como mortales, esto tiene que ser renovado, regenerado cada momento de nuestras vidas.
Y esto solo se logra a través de la comunión con Dios, a través de esa búsqueda que usted y yo debemos entablar continuamente. ¿De qué manera? Bueno, no como muchas personas lo tergiversan de que, pues es necesario estar todo el día con la Biblia, estar todo el día en la iglesia, estar todo el día, como luego dicen, de una manera religiosa, estar en ese tipo de entregas. Porque se puede llevar a cabo algo así, pero no quiere decir que esto sea lo correcto ni que sea algo genuino, algo que nazca verdaderamente del corazón. La regeneración de nuestra alma, nosotros tenemos que estar anhelando ser cada día mejores y que el Espíritu Santo nos muestre esas áreas de nuestra alma que todavía no están expuestas ante la luz de la palabra de Dios. Hay muchas cosas, y ahorita lo vamos a seguir viendo en esta clase, que todavía no son confrontadas, porque usted y yo no podemos venir ante un Dios que es santo y que es perfecto con muchas cosas que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Mucha gente viene a los pies de Cristo, la mayoría venimos con un cúmulo de pecados, de heridas, sobre todo de traumas que hemos vivido durante nuestra vida. Hemos vivido abusos de todo tipo, hemos sufrido pérdidas, hemos sido muchas veces traumatizados por eventos que nos dejaron marcados y que muchas veces usted y yo queremos evadir, no queremos enfrentar. Y esto nos trae heridas que, por supuesto, si no son sanadas por el poder regenerador del Espíritu Santo, allí van a ocasionar un sinfín de problemas de tipo espiritual. Así que debemos nosotros de aprender y confiar en la palabra de Dios más que creer en nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos revela su gran amor para nosotros, para que podamos comprender que Dios tiene planes de bien para cada uno de los que hemos decidido seguirlo, que hemos decidido entregar nuestra vida a Él y que Él de hoy en adelante, cuando lo recibimos, Él sea el que controle nuestros actos, nuestra vida, todo en sí, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún motivo para seguir viviendo en dolor o en angustia cuando nos ha sido revelado nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo ya tenemos la revelación de Jesús en nuestro corazón, nuestra vida tiene que estar caminando por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que entender, ¿verdad?, que el diablo se deleita haciéndonos creer que somos débiles y que somos incapaces de poder llevar a cabo este cambio, esta renovación. Pero tenemos la fuerza de Dios siempre a nuestra disposición. Y esto lo podemos activar si usted y yo desarrollamos el músculo de la fe, porque todos nacemos con una medida de fe, pero esta se tiene que ir desarrollando. Entonces, nosotros tenemos a la mano esas herramientas, esos recursos que la palabra de Dios nos muestra. Pero desgraciadamente la lucha que usted y yo sostenemos diariamente, las 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es no contra las personas, esas luchas, esas guerras son espirituales. Es lo que mueve al mundo, lamentablemente, el enemigo a través de sus agentes malignos, a través de sus demonios, es lo que mueve al mundo. Y muchas veces usted y yo vemos a las personas, el comportamiento de estas, inmediatamente nos vamos con todo contra la gente, pero no, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra las personas, es contra lo que hay detrás de las personas. Y habla de una orden jerárquica de demonios, de principados, de potestades, de gobernadores, de espíritus inmundos, de todo lo que atormenta al ser humano. En sí, naciones, países, colonias, casas, corazones de la gente, estamos siendo atacados continuamente por el maligno. Y muchas veces usted y yo decimos, si Dios eliminara cada dificultad de nuestra vida, pues imagínese usted y yo no tendríamos necesidad de acudir a ese Dios maravilloso que espera que confiemos y que dependamos de Él siempre y en todas nuestras circunstancias.
Hay circunstancias que para usted y para mí son imposibles, no difíciles, imposibles. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara, que para Dios no existen imposibilidades, o sea, no hay imposibles para nuestro Dios. Si nosotros no echamos mano de la gracia y el poder de Dios, vamos a ser gente débil, lo que nos lleva a la posibilidad de ser maltratados otra vez. Nosotros no podemos vivir la vida maravillosa que Jesús nos dio con su muerte y resurrección, a menos que creamos que somos fuertes en Él. Y créame lo que siempre estamos sosteniendo una lucha cuando los problemas nos agobian, sobre todo cuando son situaciones de seres tan cercanos como son nuestra familia, nuestros hijos principalmente, que tanto amor les tenemos, que tanto dolor nos causan cuando ellos traen problemas, complicaciones para el marido, las mujeres casadas, etcétera. Es por donde nos llega el enemigo, pero somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Isaías 40:29 dice que Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Y en Isaías 40:31, o sea, 2 versículos más adelante, yo le recomiendo que lea todo el capítulo de Isaías 40. Dice que los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, así como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Esto para que nosotros lo podamos hacer efectivo en nuestra vida tenemos que creerlo, porque usted y yo, si no le estamos creyendo a Dios, créame lo que estamos fritos. Pablo dijo, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10 es lo que yo le estoy comentando de Efesios 6, que habla de la armadura divina, la armadura espiritual que usted y yo debemos de traer cada día. Aquí hay una clase que habla de esa armadura espiritual y el apóstol Pablo allí hace un comparativo de la armadura que se ponían los soldados romanos en ese tiempo para poder entrar al campo de batalla contra el enemigo. Tenían que cubrirse la cabeza, el corazón, tenían que traer cierto uniforme con ciertas características para su protección. Y nosotros también. Allí en Efesios dice que la armadura del creyente es el yelmo de la salvación, o sea, el casco. Esos cascos que se ponían los soldados romanos para poder evitar que una flecha, las que eran lanzadas hacia arriba, cayeran y se enterraran en la cabeza. Y lógico, una muerte instantánea. Nosotros podemos ser destruidos por un pensamiento que el enemigo nos mande, porque el enemigo en donde trabaja, pero como pez en el agua, es en la mente. El pecado entra por la mente, se concibe en el alma y se da luz con la carne. Les digo, y se los pongo siempre de ejemplo. Usted es una mujer casada, le gusta un hombre, se le hace guapísimo un hombre que por supuesto no es su marido. Dice, usted no tiene nada de malo que yo admire la belleza de ese hombre, pero a lo mejor usted lo va a estar viendo tan seguido, tan continuo, que ya se le queda en la memoria, en la mente, y va a estar usted pensando. Lo va a concebir aquí, en el corazón, y va a decir usted, ay, ya hasta siento que lo quiero de tan guapo que se me hace. Digo, es un ejemplo. Y al rato usted puede decir, bueno, pues total, un ratito, una canita al aire, ¿verdad? Una acostadita con aquel hombre, nadie lo va a saber, no me va a hacer daño, porque así pensamos en el pecado. Y por supuesto que esto ya se dio a luz en la carne, ya se convirtió en un adulterio o en una fornicación. Entonces, así es como el enemigo entra primeramente por un pensamiento, por los pensamientos. Por eso el yelmo de la salvación del que habla el apóstol Pablo es el decir, yo ya soy salva en Cristo Jesús y mis pensamientos tienen que ir acorde a lo que Dios quiere que yo haga, a lo que Dios no permite que yo haga, porque eso me va a traer consecuencias malas a mí. Dios no pierde nada, nosotros todo. El libro de los Salmos contiene muchos, pero muchos versículos que dicen repetidamente que Dios es nuestra fuerza.
Uno de ellos, el Salmo 22:19, dice: oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, porque el lenguaje es diferente, pero es lo mismo, el contenido es el mismo. Cuando nosotros nos sintamos débiles, tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Si la guardamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo, en el momento que estemos débiles, va a traer a la memoria esos versículos que son promesas para usted y para mí, justo en el momento que lo necesitamos, ¿verdad? En Juan 14:26 dice que, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él nos enseñará todo y nos recordará cada cosa que Él nos ha dicho. Quiere decir que nosotros tenemos un gran abogado, un gran paracletos, que en griego quiere decir el que está a un lado para defenderte. El Espíritu Santo juega el papel sin duda tan importante para usted y para mí en este tiempo de la gracia, porque aunque ya no está Jesucristo con nosotros en persona aquí en este mundo, tenemos al Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque alguien poderoso va a venir con ustedes y no les dejará. Este es el Espíritu Santo, ¿verdad? A menudo usted y yo escuchamos a personas decir que son víctimas de abuso o que son sobrevivientes de abusos de todo tipo, no nada más, a veces pensamos en lo sexual nada más, no, hay todo tipo de abusos, abusos psicológicos, abusos verbales, abusos físicos, abusos sexuales, por supuesto, hay muchos tipos de abuso. Pero nosotros no podemos quedarnos estancados. Usted y yo fuimos víctimas de abusos. No podemos quedarnos estancados en eso, de que fuimos víctimas. Somos mucho más que víctimas. Nosotros no somos víctimas. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si abusaron de nosotros de una manera indescriptible y nuestra alma está llena de heridas que duelen, pero duelen con ganas, Cristo quiere sanarte en esta ocasión y hacerte más que vencedor sobre el dolor, la tristeza y también la amargura. Quizá no te sientas así en este momento, pero créelo. Y finalmente tus pensamientos se alinearán con la verdad de Dios y la nueva vida que Dios nos ofrece. Dice la primera de Juan, capítulo 5, verso 5, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros ya tenemos el sacrificio perfecto delante del Padre. En el libro de Levítico están allí escritas las ofrendas, los holocaustos que Dios le pidió al pueblo de Israel que le ofreciera para poderse acercar a Él. Dios ya nos dejó instrucciones precisas de cómo el hombre, el individuo, el ser humano nos debemos acercar a Él. En los tiempos de la ley, en los tiempos que se escribió el libro de Levítico, se hacía, cuando yo pecaba, iba y le llevaba al sacerdote del templo para que un animal puro, que estuviera, que no tuviera ningún defecto, para que lo ofreciera en un sacrificio para la redención de mis pecados. Ahora ya no tenemos necesidad de nada de eso, porque ya tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo ya hizo por una vez el gran sacrificio, el perfecto sacrificio, cuando Jesús estaba muriendo en esa cruz, terrible muerte. Él estaba ofreciéndose a sí mismo en sacrificio vivo. Y ese era un olor grato que subía delante del Padre. Él demandaba en los tiempos de la ley, el Padre, animales sin defecto. Tú no podías decir, voy a llevar este chivo que le faltan los cuernos o que está chueco para que lo maten allí en el templo y yo no tenga necesidad de agarrar uno de mis mejores animales. Pues no, ese tipo de sacrificios no eran aceptados. Tú puedes leer todo el libro de Levítico, porque el libro de Levítico tiene un símbolo bien importante espiritual, es uno de los 5 libros que escribió
Moisés en el tiempo de la ley. Como Dios sabía que no íbamos a poder cumplir por más que nos esforzáramos los 10 mandamientos, Él tenía que mostrarnos su gracia. Y en el libro del Levítico, con las 5 ofrendas, el 5 en la Biblia representa la gracia de Dios. Él dejó sus instrucciones claras y precisas de cómo el ser humano se tiene que acercar a Él, no como nosotros queramos a través de una religión. De la religión que usted me quiera poner, no es la forma que Dios dijo, tú te vas a acercar a mí a través de esta, de aquella o de la religión que sea, ninguna te va a llevar a Dios. Hay gente que equivocadamente dice, es que todas las religiones llevan a Dios. Sí, pero ¿a cuál Dios? Porque hay muchos en este mundo. El verdadero Dios dice que el único camino es Jesucristo. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Así que no hay ni vuelta de hoja, ¿verdad? Tenemos que dejarlo bien claro, porque mucha gente, repito, a su conveniencia vive en ese engaño y mucha gente dice, no, pues ni le digo, al cabo no va a entenderlo. Pues yo sí te lo digo porque mi deseo en todo mi corazón es que conozcas verdaderamente de la palabra de Dios. Yo no te estoy enseñando ninguna doctrina, te estoy enseñando única y exclusivamente la palabra de Dios, tal y como está escrito. Que Jesús es el único sacrificio perfecto delante del Padre. Él fue el sacerdote y al mismo tiempo la ofrenda. Ya no tenemos la necesidad de que alguien más le dé el sacrificio a Dios por nuestros pecados. Ya Cristo lo hizo todo. Únicamente a nosotros nos corresponde creer en Jesús y llamarlo, tenerlo en nuestro corazón y decir, eres mi Señor, mi Rey y mi Salvador, y desde este momento quiero que tomes mi vida y la hagas de nuevo. Tú eres mi Señor. Toma mi vida y hazla nuevamente, ¿verdad? Fíjese que en Cristo nuestro pasado no tiene que determinar nuestro futuro, porque tú puedes decir, ay, es que yo sufrí tanto en el pasado, así, ya sabes. Por eso es que ahora soy así. No, no tenemos pretextos, no hay argumentos. Del mismo modo, si nos vemos como sobrevivientes, nos veremos como alguien que ha superado una tragedia en vez de alguien que ahora es una nueva criatura en Jesús. En algún punto cualquier persona, escucha muy bien lo que te voy a comentar, en cualquier punto de la vida, cualquier persona con un alma herida debe escoger entre seguir devastada o ser sanada y restaurada. Solo porque alguien te arroje en un pozo de miseria, no significa que tengas que quedarte allí por el resto de tu vida. Dios está listo siempre para ayudarnos. ¿Estamos nosotros listas para recuperarnos o queremos seguir en estados de amargura, de dolor, de hacernos las víctimas? Total, de tantas cosas podríamos hablar. Pero este es el día que yo te pregunto, ¿estamos listas para recuperarnos? Dice el Salmo 40, versículo 2, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Él sí, Dios nos da su promesa de ayudarnos, pero somos colaboradores de Dios en nuestra sanidad y debemos hacer, por supuesto, nuestra parte. Son procesos donde vamos a experimentar el amor y el cuidado de Dios. Su poder se manifiesta en nuestras vidas, sanando nuestra alma y haciendo todo nuevo. Algo que nos impide caminar hacia la sanidad y restauración son las barricadas que levantamos nosotros como autodefensa para no ser lastimados más. Estas necesitan ser identificadas y eliminadas para poder avanzar hacia la victoria y vamos a ver qué es una barricada. Bueno, una barricada es
un parapeto que tú y yo nos levantamos para protegernos de algo. Yo les ponía a las mujeres en la clase presencial, les ponía un ejemplo. Hay lugares donde, colonias, barrios, donde se inunda cuando llueve con muchísima facilidad y muchas personas para no tener problemas de que se les vaya a afectar sus casas, ponen costales con arena para contener el agua, pero esto es una barricada, esto es un parapeto, no quiere decir que sea una solución permanente, es algo que tú ideaste, que te puede servir en un momento, pero no es algo definitivo. ¿Sí me explico? Como elevar, construir algo que eleve más y que impida el acceso de las aguas. Este es un ejemplo que te estoy oponiendo y muchas personas así lo hacemos. Nosotros nos construimos nuestras propias barricadas, nuestros propios parapetos para defendernos, para protegernos de muchas cosas que no queremos confrontar delante de Dios. Por ejemplo, la barricada de la evitación, ¿no? Esta palabra no la encontré en el diccionario, sin embargo, podemos decir que es la barricada para disuadir, evadir ciertas cosas que no queremos confrontar. ¿Me explico? Nosotros tenemos que tratar con esto, de estar evitando a toda costa huir o ignorar la realidad de una situación que ya traemos arrastrando de mucho tiempo. Y muchas veces tratamos de evitar esto con la esperanza de que si ignoramos aquello, nuestros problemas durante un tiempo prolongado van a desaparecer. Y no es así. Ignorar un problema, escucha muy bien lo que te digo, no lo hace desaparecer. El dolor que tú y yo enterramos vivo, sin ser confrontado, nunca muere. El dolor va a estar perdurando hasta que permitamos que Dios nos ayude a desenterrarlo y a tratarlo. Es, por ejemplo, cuando tú te entierras una espina y no te das cuenta, pero te está lastimando. Llega el momento en que aquella espina, si no la sacas, es un cuerpo extraño en tu cuerpo, en tu piel, en tu mano, donde te la entierres, al rato va a crear allí pus, una infección y te va a doler más. Al principio cuando te la enterraste te dolía, pero conforme fue pasando el tiempo se infectó y ya tienes pus y ya te va a doler más. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que aplastar aquella protuberancia que se formó para extraer la pus y por supuesto cuando ya sacaste toda aquella materia de infección, sacas la espina y es la única manera como tú puedes sanar completamente. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Jesús, que ya hemos decidido recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, llegamos con muchos dolores, muchas heridas. Y en las heridas no confrontadas, lo dije en otras clases de esta misma serie, haz de cuenta que nosotros encapsulamos el dolor. Lo encapsulamos, ese dolor. Y si no confrontamos, eso va a crear pus, va a crear pus. Entonces, enfrentar el pasado no significa que estamos dispuestos nosotros a enfocarnos en el pasado. Vamos a traer el pasado para mejorar nuestro presente. Significa que estamos, ¿cómo no? Es lo primero que nos afecta. Significa que estamos dispuestos a perdonar a nuestros agresores, porque siempre va a haber gente que nos lastimó en el pasado. Y ya vamos a tener que derramar esa pus, ese dolor que tenemos en el alma. Y eso lo vamos a hacer en la presencia de nuestro Padre amado, para que Él, cuando ya quedemos vacíos, nos llene con su perfecto amor y el poder transformador de su Espíritu Santo. Por eso mucha gente pues podrá ir todos los días con muchos psicólogos, que respeto mucho las profesiones de las personas, claro que las respeto, no las minimizo, por supuesto que no, ni de los psicólogos ni de los psiquiatras, pero el único que va a lugares inimaginables es Dios y el Espíritu Santo es el que tiene esa labor.
de ir a lo profundo de tu corazón y desenterrar aquel grano que tiene ya pus, que está putrefacto, para que tú puedas confrontar aquello y puedas ser sanado por el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. La gracia de Dios no es un favor que tú y yo tenemos que no nos merecemos, ¿verdad? La gracia es mucho mayor que cualquier pecado que hayamos cometido o que cualquier persona haya cometido. O sea, la gracia está por encima de todo. Romanos 5:20 dice, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia está por encima de cualquier pecado, por muy terrible que éste haya sido. Esa es la primera barricada, la barricada de la evitación o evitar disuadir las cosas. La barricada de la culpa. Bueno, la barricada de culpar a otros por nuestras desgracias es muy común. Nosotros nunca nos gusta aceptar que también hemos sido responsables en parte de muchas cosas que hemos pasado. Siempre le echamos la culpa a los demás, ¿verdad? Culpar en sí es un método para nosotros huir de la realidad. Mientras estemos culpando a otros por nuestra conducta o condición, nunca vamos a ser libres, porque quiere decir que estamos evitando confrontar aquello y decir, si tengo yo parte en esto, tengo responsabilidad. Tampoco te puedes estar condenando porque eso tampoco es saludable, no proviene de Dios. El que nos condena, él es el acusador de los hermanos, dice la Biblia, y ese es el diablo. Cuando tú te sientas con muchísima culpa, no es de Dios. Dios no vino a condenar a nadie, no vino a culpar a nadie. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, para darnos oportunidad de ser regenerados. Y Él quiere que seamos libres, ¿verdad? Si nosotros no estamos dispuestos a enfrentar con valentía, con poder, con dominio propio, aquellas situaciones que a lo mejor en parte tuvimos culpa y que lo entendamos así, no vamos a ser libres. Desear controlar o manipular a las personas para que hagan lo que queremos, usándolo como mecanismo para intentar aliviar el dolor y frustración que llevamos en el corazón. Esto va a crear la barricada de la culpa. Y te repito otra vez, que no se te olvide, esto no te va a permitir que alcances la libertad que Cristo compró a precio de su vida en esa cruz del Calvario. Tenemos que ser libres, libres. Nos atormentan tantas cosas, tantas culpas, tantas mentiras, tantos temores, que Dios no quiere que sigamos en una vida miserable, en una vida sin calidad, porque Él ya vino a nosotros y nos dice que clames a Él y Él responderá. Así dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay otra barricada, la número 3, la barricada de las excusas. Una excusa es una mentira, ¿cierto o no es cierto? La mayoría de las veces podemos decir que de una excusa que damos, el 90% son mentiras, ¿verdad? Ponemos excusas por nuestro mal comportamiento o para justificar nuestra condición. Es una importante barricada que va a detener nuestro progreso hacia la sanidad. Te repito, las excusas están llenas de mentira porque ignoran la verdad de Dios. El 99% de los fracasos vienen de personas que tienen el hábito de estar poniendo continuamente excusas para todo. Las excusas no tienen verdad en sí mismas y no tienen peso alguno delante de Dios. Pueden ser interminables las excusas que tú y yo pongamos, pero son simplemente formas de evitar asumir nuestra responsabilidad de caminar con Dios
en ese proceso de sanidad y restauración que, repito otra vez, necesitamos tú y yo. Y por último, la barricada de la autocompasión, de la autoconmiseración. Ay, pobrecita de mí, no me merezco esto, ¿verdad? Eso te va a drenar la energía, te va a hacer que pierdas toda tu energía, te roba las esperanzas y te va a estorbar la obra de Dios en tu vida. Uh-huh. La autocompasión es alardear de nosotros mismos sobre lo mal que nos ha ido en la vida, haciéndote la víctima. Oh, qué tremendo es esto. Es un enemigo, la autocompasión, muy poderoso y se le debería tratar como tal. Un enemigo poderoso. Si nosotros así lo viéramos como tal y como es, nunca abriríamos conscientemente esa puerta y muchísimo menos lo invitaríamos a pasar a ese espíritu de autocompasión, que es un ladrón que viene a nuestra casa. Sin embargo, le abrimos la puerta a la autocompasión y a otras actitudes destructivas que nos vienen a robar el gozo, la paz, la esperanza en el Señor y tantas cosas. La autocompasión viene de una falta de disposición a aceptar una situación o circunstancia en la vida. A menudo se desarrolla, ¿verdad? Cuando hay cosas que queremos y no podemos tener, o cuando hay cosas que no queremos y no podemos eliminar de nuestra vida. ¿Se alimenta de qué? La autocompasión, escuche muy claramente, se alimenta de recuerdos dolorosos del presente o del pasado y de comparar nuestra vida siempre con las de otras personas. Así es la autocompasión. Pero en Jesús, usted y yo encontramos el poder para derribar todas estas y más barricadas que nos hemos ido formando a lo largo de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios y todo lo que proviene de Él es bueno. Las semillas de una vida asombrosa están en nosotros, pero no florecerán si usted y yo seguimos obstaculizando su desarrollo con actitudes negativas, como la culpa, las excusas, la autocompasión y el evitar confrontar todo aquello que tiene que ser sanado por el poder de Dios. El apóstol Pedro sí, el que negó a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara, escribió una de sus cartas, la primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, dice: que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No nos hizo renacer para seguir en una vida miserable, autoconmiserándonos, haciéndonos las víctimas, guardando tanta oscuridad en nuestra alma. Él nos vino a dar libertad, Él vino a abrir las cárceles espirituales, las prisiones espirituales en las cuales hemos estado toda nuestra vida, rumiando esa venganza, ese dolor por todo lo que vivimos. ¿Sabe qué pasa cuando usted y yo hacemos eso? De estar rumiando venganza, frustración, dolor, amargura. Nosotros estamos diciendo, aquí terminó mi vida en esta tierra y toda mi vida ha sido miserable porque así la he vivido. Pues qué equivocada está, porque su vida empezará como la mía después de que dejemos este mundo, porque estaremos en la eternidad con el Padre maravilloso Jesucristo, el que nos estará esperando para estar con Él, no un día ni 10 años, sino toda la eternidad. ¿Tiene usted en mente eso? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué maravilloso es ya no tener problemas, ya no tener enfermedades y estar
gozándose y deleitándose ante la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios maravilloso, de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué belleza! En otras palabras, si usted y yo empezamos a creerle a Dios, nunca nos vamos a quedar sin esperanzas. Dios nos ha dado las herramientas para resistir esa conmiseración, o sea, la autocompasión. Cuando intente entrar en nosotros, bueno, podemos nosotros decir, Jesucristo es mi fuerza en la debilidad, ¿verdad? Nosotros podemos sentir lástima por nosotros mismos, porque estamos en la carne, porque estamos luchando con todo eso, pero el Espíritu Santo nos va a traer convicción, nos va a traer limpieza, nos va a mostrar esas áreas de nuestra vida que deben ser confrontadas siempre, cada momento, porque nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos siga regenerando cada día más y más a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Esa debe de ser nuestra meta, nuestro Señor Jesucristo, que nuestra alma siga siendo regenerada, que no almacene cosas sucias, que no almacene cosas perversas, sino que sigan siendo expuestas por el Espíritu Santo ante la luz de la belleza del Padre, de nuestro amado Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo. Cada día alimentemos nuestra vida con la palabra, ¿verdad? Para que llegue a dominar la palabra de Dios nuestras vidas. Es tiempo de derribar esas barricadas, lo que usted y yo nos hemos formado. Hay que experimentar esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado. La sanidad para tu alma está al otro lado de las barricadas. Confía en que Dios te dará una sanidad soso. ¿Qué quiere decir soso? En griego quiere decir cuerpo, sanidad, cuerpo en cuerpo, alma y espíritu. Eso quiere decir. En sí, salvación, eso es sanidad en las tres partes que estamos conformados, cuerpo, alma y espíritu. Porque nada hay imposible para Dios. Eso lo vemos en Lucas 1, versículo 37. Que nos quede bien claro, Señor, que para ti no existen cosas imposibles, para nosotros sí, todo lo que vemos a nuestro alrededor muchas veces nos va a resultar imposible, pero te tenemos a ti, Padre. Y en esta hora, con todo mi corazón, yo pido de veras que este canal siga siendo una herramienta de bendición. Si sirve para tantas cosas que no son de provecho, que siga también siendo efectivo para difundir estas promesas tan valiosas basadas en la palabra de Dios, del Dios maravilloso, del Dios de oportunidades, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite tener esa libertad en Jesús, su Hijo amado. Yo te doy gracias, Padre, y bendigo con todo mi corazón a cada persona que va a estar viendo estas clases, no nada más esta, todas las que tienen este canal, porque todas fueron hechas con ese propósito, Señor, no con ningún otro propósito más que con el propósito de llevar una esperanza de aliento, una esperanza, una palabra de aliento a la vida de aquellas personas que están sufriendo, que están tan necesitadas de ti, Padre. Es increíble cuando escuchamos a las personas que no te conocen, que no han entregado la vida a Jesús, hablar con toda la suciedad que traen en su corazón. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca. Y así es. Tú quieres conocer a una persona, la puedes conocer en 2 minutos. Escúchala hablar. ¿Y por qué hablan así, con tanto desprecio, con tanta amargura,
con tanta perversión sexual, gente que habla con doble sentido continuamente, porque así está su corazón cargado de tanta herida. Esas personas fueron abusadas, fueron maltratadas y se fueron acumulando en esas heridas mucho dolor, mucho dolor. Padre, yo te pido, Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que traigas a convicción de pecado todas esas personas, Señor, que no te conocen. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sigas haciendo tu obra perfecta, que esta palabra, Señor, cada clase se siga compartiendo, Padre, para que pueda llegar a muchas personas. En el nombre de Jesucristo lo pido y te bendigo. Gracias por haber abierto este canal y espero que seas grandemente edificada o edificada. Dios te bendiga, nos estaremos viendo en otra clase.